Clase número 2, parte 1. Unidad curricular, Ciudadanía y Acción Social. Atención comunitaria para personas con discapacidad 1, ACPD 1. Profesora Zenaida Guardia. En el contenido de esta clase podremos desarrollar lo correspondiente a la prevención de la enfermedad y la discapacidad y a la promoción de la salud, así como diferentes modelos de promoción de la salud. En cuanto a los antecedentes, les puedo decir que fue muy notoria en la India aún desde los años 2500 y 1500 a.C. Según evidencias arqueológicas, existieron ciudades construidas con calles de forma regular, donde existían desagües, retretes, pozos, entre otros utensilios e infraestructuras importantes para preservar la salud que conservamos en los momentos actuales. Un aporte de los invasores arios a estos pueblos antiguos, que por estos tiempos preservaban la salud y atendían a los enfermos en instalaciones muy similares a los hospitales actuales. Fíjense que es a finales de los años 50 y a principios de los 60 que se consolida la prevención como tal. Copland, que es un autor muy importante de esta área, en el año 1964 publica un libro muy importante en este campo de la promoción y prevención de la salud, titulado Principios de la psicología preventiva. El contexto fue Vietnam. En los pueblos antiguos también se relacionaba a los dioses y a las fuerzas sobrenaturales con la promoción de la salud. Y también con la prevención, por supuesto. Comienzan a considerarse entonces además otros microorganismos como virus y bacterias como orígenes de los problemas de salud. Otro de los aspectos importantes que se destacaba en la antigüedad era la familia, el aspecto social, entre otros. En relación, por supuesto, con la enfermedad, con la discapacidad, y muchos años después se le agregó el elemento concerniente a lo que correspondía a la discapacidad. En cuanto a la prevención de la discapacidad y de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, definió en 1988 a la prevención de la salud como aquellas medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad o la discapacidad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino que también a detener su avance, eso es sumamente importante, y a atenuar sus consecuencias una vez establecidas. Fíjense que en este aspecto es importante cuando ya estamos hablando de prevención de la enfermedad, pero en el caso nuestro es importantísimo hablar de la prevención de la discapacidad. Y en este sentido, pues es importante saber que existen 3 niveles de prevención de la discapacidad: el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario, que lo desarrollaremos luego de hablar de los factores de riesgo. La prevención de la discapacidad y la enfermedad. Los factores biopsicosociales son aquellas condiciones que se presentan debido a una asociación de interacciones tanto estructurales como funcionales que están asociadas a factores biológicos, a factores psicológicos y sociales. Los factores biopsicosociales influyen sobre el estado de salud de las personas o de los pacientes y se pueden dividir en 2 grandes categorías que vamos a desarrollar a continuación, ¿verdad? En primer lugar, los factores de protección y en segundo lugar, los factores de prevención. En cuanto a los factores de riesgo, les puedo decir que
Estos se definen como cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en la posibilidad de padecer, desarrollar o de estar especialmente expuesto a una enfermedad o a una discapacidad. Entonces, en este sentido, ¿qué podríamos entender como factores de riesgo o factores de protección? Vamos a ver lo global primero y después vamos a ver, fíjense que esto es una idea muy clara de lo que es un factor de riesgo, pero también es importante que ustedes sepan que es un factor de protección. Entonces, ¿qué serían factores de riesgo o de protección? Son aquellos factores del ambiente personal que hace más probable, que serían en este caso los factores de riesgo, o menos probable, factores de protección, que se desarrolle un problema determinado, bien sea una enfermedad o una discapacidad. Por ejemplo, si una persona fuma, este es un factor de riesgo para tener un ataque al corazón o tener una enfermedad cardiorrespiratoria, ¿verdad? Si él no fuma, entonces ese sería un factor protector, porque lo que pone en riesgo la salud del sistema respiratorio y cardiovascular de ese individuo es el fumar, y el fumar sería el factor de riesgo. El no fumar, entonces sería el factor de protección. Los factores de riesgo y de protección son la clave, y esto es sumamente importante, para comprender cómo ayudar a la gente a cambiar su conducta y prevenir problemas de salud. De hecho, nosotros sugerimos o les sugerimos a los que están en formación que consideren los factores de riesgo y de protección cuando estén escribiendo o revisando la estrategia de una iniciativa que como nosotros como futuros fisioterapeutas vamos a hacer para intervenir y tratar de que el individuo que estemos tratando cambie su conducta hacia una conducta más adecuada. En este sentido, y para terminar con este punto, entonces vamos a ver rápidamente lo que serían los niveles de prevención de la discapacidad. Porque no es lo mismo la prevención de la enfermedad que la prevención de la discapacidad. Entonces, la prevención de la discapacidad se divide en 3 niveles. Nivel primario, en este nivel existen los factores de riesgo alrededor de las personas que estamos considerando. Entonces, están por ahí todos los factores que pueden, de un momento dado, mermar la salud de ese individuo desde el punto de vista de su salud física. Pero aún la persona no tiene ni la discapacidad ni las deficiencias que podrían llevar a una discapacidad en un tiempo determinado. Es decir, que la persona estaría sana, pero estaría expuesta a ciertos factores de riesgo que podrían empeorar su salud física. El segundo nivel es el que corresponde a la nivel de prevención secundaria. En este, la persona ya tiene una o varias deficiencias que se produjeron en su organismo a consecuencia de estar expuesto a factores de riesgo, pero aún no tiene discapacidad. Y el nivel terciario, que es el último, en este la persona o el paciente ya tiene una discapacidad, ya avanzó, ¿verdad? Primero estaba expuesto y no tenía ningún tipo de deficiencia. En el segundo ya tiene algunas deficiencias, pero no tiene una discapacidad. Y en el tercero ya la persona tiene una discapacidad. ¿Okay? Una discapacidad que en muchos de los casos, en la mayoría de estos, imposibilita al individuo a realizar sus actividades diarias y sus actividades laborales. Entonces, prevención. En cuanto a la prevención, vamos a hablar específicamente de los factores de riesgos. Los factores de riesgo en específico son aquellos aspectos del ambiente o de la personalidad que hace esto más probable. O sea, hace más probable que el individuo adquiera una enfermedad o una discapacidad. Entonces, eso es conocido como factores de riesgo. O menos probable, como ya habíamos dicho, los factores de protección.
y como ilustramos con el ejemplo que les mencioné anteriormente. Vamos a hablar algo muy importante ahora que tenemos que tener todos bien en claro, que son, para poder pasar a la promoción de la salud, que son los pilares de promoción de la salud y quién planteó esto por primera vez. Fue Hipócrates, el conocido Hipócrates, una personalidad en el área de la salud y de la medicina. Él determinó que existían algunos pilares, ¿verdad? Y los describió fundamentalmente para mejorar la salud de la población. El primero es no fumar. El segundo es mantener un índice de masa muscular más o menos entre 18.5 y 24.9 kilogramos por metro cuadrado. El tercero sería realizar 30 minutos o más de actividad física moderada o intensa de manera diaria. Seguir una alimentación saludable, balanceada, de calidad, de consumo bajo en alcohol. Y en mujeres, o sea, dijo que en mujeres era un poquito, como la mujer tiene más grasa que el hombre, entonces estableció las diferencias entre cuánto debía consumir una mujer y cuánto debía consumir un hombre. Y por último, y muy importante, él establecía o estaba convencido de que la persona tenía, para poder tener salud, aparte de las consideraciones anteriores, pues ser feliz, o al menos intentar ser feliz. Y aquí nuestro terreno de juego, y nuestro reto. Y hemos de estar preparados para jugar ese juego y para, por supuesto, tratar de cambiar nuestra conducta por otra que sea mucho más saludable. Eso es lo importante de esto. En cuanto a los antecedentes de la promoción de la salud, ya he entendido lo que serían los pilares por el padre de la medicina, que es Hipócrates, quien los describió específicamente y de manera muy magistral. Entonces tenemos que los antecedentes de la promoción se remontan hacia el siglo XIX en Escocia, en el año 1830, y fue Allison el pionero que describió la promoción de la salud y la describió entre la comparación de lo que sería la pobreza y la enfermedad. Más adelante pues fue Galeno, médico de la antigua Grecia, ¿verdad?, que se retomó esto que dijo Galeno en la antigüedad y se enunció las primeras evidencias escritas acerca de la redacción o de la relación, entre estilos de vida y salud. O sea, cómo influían esos estilos de vida el proceso de salud del individuo, si eran más saludables, si eran menos saludables. Y definía una buena salud que dependía de los factores, entre los factores como el aire, la luz, los alimentos, las bebidas, el ejercicio, el sueño, el descanso, los sentimientos y las pasiones. Estos elementos entonces ellos determinaron que eran factores importantes para modificar el estado de salud del individuo, para mejorarla o para empeorarla. En el año 1974, el informe del primer ministro canadiense Lalonde, esto fue un punto de inflexión importantísimo para la salud y para lo que se considera en el día de hoy. Y este proponía, acuérdense que esto tiene mucha relación con ese informe, estaba mediado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en él propone todo lo concerniente a la promoción de la salud. Es aquí entonces donde les puedo comentar que la promoción de la salud ha sido ideada como una estrategia de intervención para educar sanitariamente a la población, pero no solamente para eso. También fue ideada para intentar cambiar, por supuesto, la conducta de la colectividad. O sea, hasta los momentos, la gran cantidad de la población ha tenido conductas muy
que no han sido nada saludables, ¿verdad? No comiendo balanceadamente, no cuidándose, no haciendo ejercicio, entre otras cosas. Y entonces esta estrategia tiene también la finalidad de intentar convencer a la ciudadanía para que cambie la conducta nociva hacia su salud y la cambie por una más adecuada, por conductas saludables. Y de allí es que surgen, de esas acciones y de esas experiencias, surgen los llamados estilos de vida saludables, importantísimos para mantener nuestra salud. En cuanto a la promoción de la salud específicamente, ¿verdad? Les puedo comentar que en la Carta de Ottawa, mediada por la Organización Mundial de la Salud, se determina que la promoción de la salud constituye un proceso tanto político como social, de manera global, que abarca muchas acciones, entre las cuales algunas que van dirigidas a modificar la conducta social, a cambiar el ambiente y a mejorar las condiciones económicas con la finalidad de favorecer el impacto positivo de todas estas estrategias en la salud individual y colectiva de la comunidad. Por otra parte, la promoción es el conjunto de acciones orientadas orientadas a cambiar, ¿verdad?, el comportamiento individualizado en el puesto de trabajo, específicamente porque allí hay muchos índices que demuestran que la salud está siendo disminuida, está siendo afectada por conductas no saludables dentro de los puestos de trabajo, ¿verdad? Entonces, estos preparadores laborales especializados dentro de esas empresas, dentro de todas las empresas privadas y públicas, de acuerdo a lo establecido, ¿verdad?, por la Organización Mundial de la Salud, que se debe cumplir, tienen un objetivo específico, que es facilitar la adaptación social y laboral de los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades, ¿verdad? Es decir, para que estas personas con determinadas discapacidades puedan insertarse en el campo laboral adecuadamente. Entonces, los factores que tienen que ser considerados van a permitir, con la adecuación de esos factores, se puede permitir que estas personas puedan incorporarse al campo laboral de una manera adecuada y haciendo justicia, ¿verdad?, como tiene que ser. En cuanto a los factores de protección, porque estamos hablando ya de promoción de la salud, ¿verdad?, se entiende por factores de protección todas aquellas circunstancias, características y condiciones y atributos vinculados al comportamiento social, que, por supuesto, potencian las capacidades de un individuo para afrontar con éxito determinadas situaciones adversas. Los factores de protección cumplen un rol de protección de la salud y mitigan el impacto del riesgo al que puede estar expuesto un individuo en cualquier circunstancia y motivan al logro de las tareas propias de cada etapa del desarrollo. Entonces, como síntesis, yo les podría decir que si estamos trabajando con una población en riesgo, que está expuesta a determinados factores de riesgo, nosotros podemos hablar de que estamos al frente de una población no sana. Entonces, si hablamos de protección, de prevención, perdón, entonces estamos trabajando con una población no sana. ¿Y cuáles son los factores que están implícitos dentro de estas estrategias? Los factores de riesgo. ¿Ok? Fíjense, esto diferencia a lo que sería la prevención de la promoción, porque en la promoción nosotros estaríamos trabajando con una población que para ese aspecto en el cual estamos estudiando a dicha colectividad no tiene factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, si no tiene factores de riesgo que puedan estar incidiendo en esa población en una determinada área, por ejemplo, estamos trabajando, vamos a evaluar a los individuos de determinada población
para ver si tienen problemas de postura, ¿verdad? Entonces evaluamos a ese grupo de personas y nos damos cuenta que ninguno tienen elementos que puedan considerarse como factores de riesgo para que puedan tener alteraciones posturales. Entonces esa población no la podemos trabajar con una estrategia de prevención porque no tienen factores de riesgo. La trabajaríamos con una población sana para ese aspecto que estamos hablando desde la postura. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que potenciar? Los factores de protección para que si esa persona cambia de localidad, cambia de puesto de trabajo y puede estar más adelante expuesta a ciertos factores de riesgo que puedan alterar su postura, entonces la persona sepa qué hacer para no adquirir deficiencias que progresivamente puedan ir avanzando y convirtiéndose en una discapacidad. Entonces, en síntesis, si trabajamos programas de protección, de promoción, entonces la población es sana y los factores son de protección. Si trabajaríamos con una población con factores de riesgo, es decir, que es una población no sana, entonces los factores que vamos a tratar de mitigar son los factores de riesgo y vamos a tratar, dependiendo del nivel de prevención y el nivel de afectación de la persona, vamos a tratar de mejorar esas condiciones para que la persona pueda recuperar su salud.